Bueno, entonces, en la primera clase, esta vendría a ser la segunda. En la primera clase vimos una introducción a las herramientas y a los métodos y a los conceptos de inteligencia empresarial. Ahora vamos a continuar profundizando, ya yendo a un ejemplo cada vez más concreto y más integral del tema. Repasemos un poquito lo que vimos el otro día. Está en ese diagrama. La inteligencia empresarial, digamos, es un conjunto de técnicas y un conjunto de herramientas que aprovechan lo que es el fenómeno que se ha producido en los últimos años del cúmulo de información, del Big Data, ya sea externo a la empresa o, sobre todo, generado por las empresas. Bien, a partir de esa cantidad de información que puede ser inteligible por las computadoras, pero no tanto por las personas, entonces lo que se busca es transformar los datos esos en conocimientos y tratar que de alguna manera usar esos datos, aprovecharlos para que sirvan para tomar mejores decisiones. Para eso entonces la tecnología que todos estos últimos 20 o 30 años se ha venido dedicando a producir información, ahora se va a dedicar cada vez más a tratar de aprovecharla, lo que no es lo mismo. Vimos que el Business Intelligence se clasifica en dos grandes capítulos, la minería de datos y el análisis empresarial. La minería de datos, a su vez, tiene dos procesos, dos pasos consecutivos. El query, las consultas, y el modeling, el modelado. Eso cuando vemos después la herramienta lo vamos a separar bien. ¿Qué hicimos? Bueno, dijimos vamos a empezar a utilizar, para no ir tanto a la parte conceptual, y en todo caso ir desarrollando conceptos a medida que vayamos avanzando. Más bien arranquemos con ejemplos. Entonces yo les mostré un ejemplo de una empresa real el otro día, cómo era que lo usaban y cómo era que estaba presentado, por lo menos. No cómo estaba armado, pero por lo menos cómo se utilizaba. Después pasamos al mini gestión, y ahí vamos a ver no solamente cómo presentarlo, sino cómo armarlo. Y empezamos a armarlo. Previamente a ello, les expliqué cómo abrir una cuenta, cómo suscribirse, cómo descargar el software, cosa que ya lo tendrían que ir haciendo. Porque en 2 o 3 semanas más también van a tener los prácticos. En los prácticos van a tener unas bases de datos, donde se les va a dar las bases de datos como si ustedes entraran a una empresa, tuvieran la información y tuvieran que hacer inteligencia empresarial. Se les van a dar las bases de datos ya cargadas. Nosotros vamos a trabajar, por una cuestión didáctica, vamos a trabajar con mini gestión primero, y después vamos a ver alguna otra cosa, vamos a ver también algunas bases de datos. Lo primero que hicimos el otro día, entonces tomamos el mini gestión, vimos que no era lo mismo entrar por hoja que entrar por tablas. Mini gestión tiene tablas, ¿verdad? Y a su vez tiene hoja, incluso hay una hoja que tiene varias tablas. Bueno, vimos que era mucho más sencillo cuando los libros de planillas electrónicas tienen tablas, porque nos evitamos tener que andar depurando filas y columnas que no nos interesan. Así todo, en mini gestión tuvimos que depurar las filas de abajo que estaban reservadas, para que no entraran al modelo. Todo eso se llama el proceso de consulta, el proceso de query. Vamos a retomar eso. Vamos a seguir transitando, digamos, por distintas partes de la composición de todo el mecanismo. Usamos esta herramienta que se llama Power BI, aunque hay otras,
Esta la vamos a usar porque la tenemos sin costo. Y además tiene muchas cosas, ya vamos a empezar a ver después, sobre todo cuando trabajemos con funciones, porque esto tiene funciones. Hay unas funciones que son las mismas que en Excel. ¿Por qué son las mismas que en Excel? Porque esto nació desde el Excel. Yo les expliqué que el Excel tiene algunos complementos, estos complementos COM, que son el antecedente más directo del Power BI. Los complementos COM, esto es porque en algún momento se trató de que el Excel fuera un software de inteligencia empresarial. Y después se dedujo de que no, que era mejor sacar todo eso en un software aparte. Por eso nace en 2015 el Power BI. Pero cuando se empezó a hacer la inteligencia empresarial dentro del mismo Excel, se usaron las funciones del Excel. Cuando Power BI queda separado, queda con todas las funciones en Excel. Más algunas otras que son específicas del Power BI, pero que siguen la misma lógica y el mismo formato. ¿Qué hicimos el otro día? Vimos que dentro de esta herramienta teníamos, este icono es importante, porque es como que abre, como si fuera otro componente separado del Power BI, donde está el query. Este primer proceso que es el que conecta, selecciona y obtiene información. Con el query, entonces uno elige desde dónde se van a tomar los datos primarios, que pueden ser, en este caso usamos una sola planilla de Excel, pero lo normal es que se usen bases de datos o incluso bases de datos combinadas con planillas. Todo eso se reúne, se modela, ya vamos a ver cómo es esto del modeling, que es la segunda etapa, y se arma el Data Warehouse. El Data Warehouse era un extracto, pero un extracto del Big Data, o Big Data, pero un extracto ya armado con otra ingeniería, sobre la cual vamos a profundizar un poquito más después. Bien, entonces, cuando entramos con este icono, editar consultas, o sea, armar las consultas o armar los queries, vimos que tomamos, aquí está la parte donde está la información tomada de las tablas, está en bruto, digamos, todavía sin modelar. Uno acá de todas maneras puede hacer algún tipo de transformaciones, transformar. Como hicimos en el caso de las tablas del mini gestión, donde le quitamos la parte de abajo que eran las filas reservadas no utilizadas. Eso lo hicimos con una serie de pasos. Partimos de acá, quitar columnas y, bueno, perdón, quitar columnas no. ¿Qué pasa si nos equivocamos? ¿Hay un deshacer acá? ¿Qué pasa cuando nos equivocamos? Toda la secuencia de trabajos de transformación y de depuración van quedando en esta lista, en cada una de las tablas. Por lo tanto, las podemos quitar. Entonces, esa que hice mal, la quito y volvemos. Y acá están las otras que se han hecho antes. Hay algunas que cuando se trata de planillas electrónicas, el Power BI las hace automáticamente. Pero bueno, acá tenemos esta que es remover las filas en blanco, que le hicimos el otro día, que si la quito, me aparecen otra vez todas las filas que tiene esta tabla en blanco, porque estaban reservadas. La vamos a volver a quitar, como lo hacíamos, quitar filas en blanco. Esto es fácil cuando se trata de tablas. Cuando se trata de hojas,
hay que también tener en cuenta que puede haber encabezados o columnas laterales que hay que depurar. Y algunos otros detalles, como cambiar alguna cosa por otra. Aquí están, dentro de transformar, hay varias operaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, tenemos un nombre y un apellido en dos columnas distintas, queremos poner todo en una, lo podemos hacer. O bien, tenemos algo en una sola columna y lo queremos separar en dos, también. Hay unas cuantas transformaciones que se pueden hacer para que los datos nos queden mejor presentados y acomodados a los fines de los que lo queremos utilizar. Todo eso se hace aquí, en esto, que es la gestión de consultas, el query, todo este proceso. Después viene el modelado. Por lo pronto, acá cerremos esto, porque no vamos a cambiar nada, porque ya estaba hecho, y volvamos a acá. Aquí, en esta, que es el ambiente principal de trabajo, tenemos tres vistas. Esta, que dice informe, es donde están efectivamente las visualizaciones, que es lo que después se publica, que es lo que después va a la web o va a los dispositivos móviles. Tenemos una segunda vista, que son otra vez las tablas, como las veíamos en el query, pero ya acá estamos en la parte de modelado, entonces hay otras posibilidades ya de transformar. El query lo que hace es fundamentalmente encargarse de obtener y por ahí de hacer alguna depuración básica. El modelado ya es una depuración un poco más fina. Y la tercera vista que tenemos, que es observar lo que se llama este diagrama, donde tenemos las tablas y donde a veces aparecen, otras veces las tenemos que hacer a las relaciones entre tablas. Cuando accedamos, ya vamos a ver, vamos a entrar a unas bases de datos en Access o vamos a entrar a unas bases de datos en SQL, que es otra cosa, y vamos a ver que estas relaciones ya vienen armadas. Pero el Excel no es una base de datos. El Excel son hojas. Son hojas y no está identificada la relación que hay entre las columnas de una hoja y las columnas de otra hoja. Son hojas sueltas, en realidad. Estarán todas dentro de un mismo libro, pero desde el punto de vista de su integridad y de la relación entre datos no hay ninguna regla definida. Una de los principales elementos que tiene el Power Pivot, se llama, que es uno de esos complementos que todavía están en el Excel, que son los antecesores del Power BI. El Power Pivot lo que se encarga es de relacionar hojas, es decir, este campo corresponde con este campo. Este campo de la tabla transacciones corresponde con este campo de la tabla cuentas. Bueno, eso lo hacía el Power Pivot en Excel, lo hace. De todas maneras, estando ya el Power BI, no tiene mucho sentido usar esos complementos del Excel. Veamos. El otro día, esto porque ya está hecho, pero el otro día, ¿qué hicimos nosotros? Partimos de mini gestión, partimos de un modelo de Power BI en blanco, nuevo. ¿Qué hicimos? Empezamos a tomar datos del mini gestión y nos habían quedado las tablas estas acá sin relacionar. ¿Cómo hicimos para relacionarlas? Una forma es
nosotros ya sabemos cómo están relacionados. Entonces podemos empezar a tirar las líneas entre un campo y otro de las tablas que tienen campos en común. La forma más rápida de hacer eso es utilizar este componente que se llama administrador de relaciones, que tiene un botón acá, que es detección automática. Entonces lo que hace es fijarse, según los nombres de los campos o de las columnas, fijarse los nombres, fijarse el tipo de datos que tienen y tratar de detectar en la medida de lo posible las relaciones que hay. Eso, reitero, cuando es una verdadera base de datos, no se realiza, porque las bases de datos sí tienen las relaciones dentro de la definición de los datos, pero el Excel no lo tiene. Entonces tenemos que armarlo nosotros. Lo más rápido es con la detección automática. La detección automática acá, la voy a ejecutar de vuelta. Encuentro una relación nueva, que es esta, y que no la incluye, pero no la coloca activa. Ahí apareció, es esta que está acá. Encuentro una relación, le damos doble clic para explorar de qué se trata, entre el campo ID cuenta, de la tabla cuentas, y el campo ID cuenta origen dentro de la tabla fondo. Podría haberlo encontrado con origen o con destino. Bueno, como no puede hacer dos relaciones entre tablas, cada tabla con otra tiene una relación, ¿no? Entonces lo hizo con origen. Sin embargo, lo deja desactivado, por algo lo deja desactivado. Lo deja desactivado porque, ven acá hay como una línea de puntos, porque ya hay relaciones entre la tabla fondos y la tabla cuentas. Hay una relación indirecta, pasando por transacciones, porque las cuentas están relacionadas con transacciones y las transacciones están relacionadas con fondos. Eso hace que haya una relación mediante transacciones, una relación entre cuentas y fondos. Por lo tanto, esta relación, si la quisiéramos activar, nos da un error. Nos dice, no, ya hay una relación, indirecta, pero la hay. No se puede hacer una relación doble entre tablas, ni siquiera doble, directa ni indirecta, tampoco. Hacer este tipo de dibujos aquí, que serían como triangulaciones, 1, 2, 3. Si va por acá, no va por acá la relación. Y si queremos por alguna razón que vaya por acá, tenemos que eliminar alguna de estas, una de estas dos. Cuando uno va a armar un esquema de relaciones, si queda alguna triangulación así y la tiene que eliminar, siempre va a dejar las relaciones más importantes. ¿Cuál es más importante? Cuentas con transacción y transacciones con fondo, porque en definitiva esta relación cuentas con fondos es en todo caso secundaria. Es para saber, en definitiva, de qué cuenta vienen estas dos, origen y destino. Pero lo vamos a saber lo mismo por este lado. No podemos eliminar estas dos relaciones que son principales. Entonces, bueno, esta o la dejamos inactiva o para no verla directamente la eliminamos. Habrán observado que las relaciones tienen un 1 de un lado, un asterisco del otro. Vamos a ver otra herramienta.
Vamos a ver una base de datos. Acá vamos a entrar a una base de datos que ya no son hojas sueltas, es una base de datos propiamente dicha. Y acá están las relaciones. También se hacen con una lógica, con la misma lógica. Se colocan las tablas, las relaciones, y también hay una llavecita y del otro lado hay un infinito, en todas las relaciones. Ya lo vamos a ver también, ya esto después lo vamos a explicar un poquito más. Tanto al access como a este otro. ¿Qué quiere decir que haya un lado donde hay una cosa, una llavecita o un 1, y del otro lado hay un asterisco o un infinito? Bueno, las relaciones tienen dos extremos. En uno de los extremos, tomemos el caso de artículos con detalle. Acá relacionamos id de artículo con id de artículo. Ahora bien, en la tabla de artículos, el id de artículo no puede estar repetido. En la tabla de artículos está el artículo, cada uno de estos artículos, o estos si quieren. Pero no se repite el número. No puede haber dos artículos con el código 21. En cambio, acá, en el otro extremo de la relación, los artículos se repiten. ¿Por qué? Porque puede haber compras y ventas repetidas de los mismos artículos. Entonces, las relaciones son siempre así. De un lado, hay uno por fila, y del otro lado hay muchos por fila. El artículo número 1, o con id número 1, en la tabla de artículos está una vez. Ahora, ese artículo en la tabla de detalle puede estar todas las veces que sea necesario. Así van a ver que son todas las relaciones. Van a observar también que acá hay unas flechitas que cuando la primera vez que arman el modelo suelen quedar para un solo lado. Generalmente quedan para un solo lado. Quedan así. Apuntando, a ver si se alcanza a observar esto, apuntando para el lado de los varios, desde el lado de los unos hacia el lado de los varios. Esto lo hace por defecto el Power BI por una cuestión de compatibilidad. Pero conviene, salvo algunas excepciones, que ya les voy a explicar, conviene dejar esto para los dos lados, porque después, cuando empecemos a trabajar con eso que yo les explicaba el otro día, que son los análisis cruzados y los filtros cruzados, funciona mucho mejor si la dirección, porque eso es para limitar a veces la dirección o el alcance de los filtros. ¿Se acuerdan los filtros que les expliqué el otro día? Que cuando uno acciona en una visualización un determinado elemento, los demás se filtran o reaccionan
depurándose en función a lo elegido en cada una de ellas, y se iban haciendo filtros cruzados. Esos filtros cruzados no se hacen tan así, o por lo menos se cortan en algún punto cuando estas flechitas no van para los dos lados. Generalmente se dejan para ambos lados, pero hay algunos casos que ya les voy a explicar un poco más adelante, en que hay que cortarlo y dejarlo para uno solo. Pero cuando ustedes armen las relaciones, entonces, si no están las flechas dobles, colóquenselas. Acá hay dos tipos de tablas. Hay tablas que, a medida que se producen eventos, la empresa opera, se llevan adelante procesos, esas tablas van cambiando de tamaño en cuanto a cantidad de filas o de registros. ¿Cuáles tendríamos dentro de Minigestión con esa característica? O sea, tablas que a medida que hacemos operaciones van aumentando su tamaño. ¿Cuáles eran? Transacciones, detalles y fondos. Bien, esas tablas se llaman tablas de hechos. De hechos, los fact tables. Son tablas que a medida que se producen esos eventos van agregándose filas abajo o registros. Esas tablas de hecho o de hechos sí, aunque puede haber asteriscos hacia, fíjate acá en esta, tipos y cuentas. Acá la tabla cuenta no es una tabla de hechos. Pero en general, es cierto, son más los asteriscos que van que los unos que salen de las tablas de hecho. Pero no puede haber una tabla de hecho que sea uno. Sí, fíjate transacciones. Tiene un 1 acá para el lado de fondos y para el lado de detalle. No es, tienden a tener siempre asteriscos, pero puede que haya una tabla como transacciones y otra tabla como detalle que estén relacionadas. Una tiene que estar del lado de los unos y otra de los varios. Ambas miden eventos que son operaciones comerciales. ¿Y por qué van en tablas separadas? Bueno, porque tienen distinta granularidad. Es decir, estas, mejor dicho, las de detalle, tienen un grado de información más específica y esta un poco más sintética. Entonces, el lado de los unos, así sean tablas de hechos, va a ir de este lado. Las tablas de hechos, y a eso iba, están en general compuestas por valores numéricos, por números, cantidades o importes. Vamos al Minigestión, vamos a esta que es la más cortita, números. Y en todo caso, la punta del lado de los varios de otras tablas. Mencionemos un concepto. Cuando hay una relación, este lado va hacia donde está el lado de los unos, va hacia donde está lo que se llama la clave principal. Y aquí, del lado de los varios, se ubica una clave externa. Lo explico más despacio. La tabla cuenta tiene este campo, el ID.
se llama clave principal. Clave principal. O clave primaria. Son los ID. Son esos campos que están en prácticamente todas las tablas, que son numéricos y que no se repiten de fila a fila. Es un código, un identificador único. Se llama clave principal. Esa clave principal, estamos acá con cuentas. Bueno, cuentas estaba relacionada con transacciones. Ahí está. Acá también está. Pero ya acá la clave principal es este campo, esta columna. Y esto se llama clave externa. Es una clave externa que viene de una clave principal de otra tabla. Por lo tanto, en una relación, las relaciones van desde una clave principal a una clave externa. En la clave principal se ubica el extremo de los unos, en las claves externas el extremo de los varios, de los infinitos, de los asteriscos. Vieron incluso que en ese otro administrador de base de datos que les mostré recién, del lado de los unos no había un 1, sino que había una llavecita. Bueno, porque en general el símbolo de la clave principal que se utiliza es una llave. Entonces la llavecita o clave principal o campo no repetible va del lado de los unos. Una tabla de hechos en general tiene, ahora vamos a ver transacciones, tiene valores numéricos, tiene campos numéricos, tiene claves externas. Fíjense, acá tenemos una clave externa. ¿Y qué otra clave externa tenemos? La ID de comprobante. Aquí está. Esta. Veamos las relaciones. Acá están los dos asteriscos. Ojo que esto apunta siempre al medio de la tabla. No es que acá estén los campos. La llegada de las flechitas es siempre a la mitad. Pero los campos, acá está el ID de comprobante. Entonces, las tablas de hecho tienen claves externas y tienen números. Ninguna otra cosa más tienen. Sí, pueden tener algún texto, como esto. O como este, que no es un texto, es un número. Pero con los cuales generalmente no se hacen análisis. En las tablas de hecho, generalmente se trabaja mucho con los números, se hacen, ya vamos a explicarlo, se hacen medidas de esos números, medidas. ¿Y para qué sirven las claves externas? Porque las claves externas relacionan con otras tablas. Esas tablas no necesariamente tienen tantos números. Esas otras tablas por ejemplo las que están acá, cuentas, artículos, o las que están acá, se llaman tablas dimensionales. Tablas de hecho, tablas dimensionales. Este tipo de esquema son esquemas en forma de snowflake, se dice, en forma de copo de nieve. ¿Vieron los copos de nieve? Sí, bueno, supuestamente si uno lo ve con una lupa,
ve que tiene un centro, de ese centro salen radios, y esos radios después se empiezan a dividir en varios, y esos varios se dividen en otros. Ese es el... Bueno, no lo voy a dibujar, pero todos lo conocemos. Es la figura simbólica del copo de nieve, ¿no? Se abre, las puntas se vuelven a abrir y se vuelven a abrir así en muchos niveles. Ya vamos a ir profundizando y explicando mejor todo esto. Ahora estamos introduciendo. Bien, en el centro o en la parte central del copo de nieve van las tablas de hecho. Y en las partes o en la zona externa del copo de nieve van las tablas de dimensiones. Cuando uno arma todo esto, yo después ya le voy a explicar un esquema más grande. Este es medio chico, con pocas tablas, pero las tablas de hecho se ponen al medio. Las tablas dimensionales se ponen a los costados, rodeándolas. ¿Por qué se llaman dimensionales? Bueno, ¿se acuerdan el otro día que yo les decía? Todo este Big Data se va acomodando, modelando, para formar un Data Warehouse. Un Data Warehouse es un extracto de información tomado de un cúmulo. Un extracto relativamente pequeño, formado a partir de una gran masa. Ese extracto tiene mucha más, es mucho más propicio para accederlo rápidamente. Bueno, este porque tiene pocos datos. A ver, veamos algunos de los ejemplos. Por ejemplo, este. Acá estamos navegando con un explorador de internet. Vamos a ver si tenemos buena velocidad de internet acá. Creo que hoy sí. Este es otro caso. Acá, cualquier elemento que tocamos, por ejemplo este, fíjense que se nos reacomodan enseguida los demás. O esto, se nos reacomodan todos los otros rápidamente. Pero acá estamos trabajando no como en el mini gestión que tenemos 50, 80 filas. Ahí estamos trabajando con 1.000.000 o más. Y sin embargo la velocidad es instantánea. ¿Por qué? Porque el cubo del Data Warehouse está armado con una ingeniería, este cubo, que hace muy rápido el acceso. Entonces, ¿por qué no todo se hace en informática con cubos? Bueno, el cubo es muy rápido para acceder, pero no se puede modificar. No se puede cargar datos a un cubo. Es un paquete articulado, cerrado, muy rápido para manejar, pero no es modificable. Se puede rehacer. En este caso, por ejemplo, acá hay un cubo que ya está en la nube, el cubo. Y en esta empresa, 2 veces por día el cubo se hace de vuelta, automáticamente. Este proceso se hace. Ahora, no quiere decir que todo esto que hacemos nosotros, de las relaciones, del query, del modelado, eso se hace una sola vez. O se puede modificar cada tanto, mejorar. Pero una vez que quede eso definido, ya el proceso de pasar de la masa de datos hacia el cubo y poner el cubo en una nube es automático, o es rapidísimo incluso.
o relativamente rápido. Los cubos se hacen todos los días de vuelta. Los cubos, que no son, como también creo que les dije el otro día, no son de 3 dimensiones, son de muchas dimensiones. Se dice cubo para separarlo o para diferenciarlo de estas estructuras que son bidimensionales. Aquí las tablas que vienen de estas hojas o vengan de donde vengan, son de 2 dimensiones, fila, columna, o campos, registro. Pero el cubo puede tener 10, 20, 50 dimensiones. Las dimensiones están dadas por las tablas de dimensiones. Lo que hacen las tablas de dimensiones es tomar las tablas de hechos, que sí son bidimensionales, y agregarle dimensiones. Supongan esta tabla de transacciones, fila, columna. Ahora, acá, imagínense que le estamos agregando una tercera dimensión con la cuenta y una cuarta dimensión con el comprobante. Es como que la tabla cuentas viniera acá, en este sentido del plano, y la cruzara, y hiciéramos un cubo. Y después le agregamos la tabla de comprobante y hacemos otro espacio cuatridimensional. Porque acá tenemos fila, columna, pero a medida que le agregamos dimensiones, ya toda la información se ubica dentro de otro tipo de espacios. Las tablas de dimensiones, las que van en la parte externa del copo de nieve, que se va dibujando acá, son las que dan, las tablas de dimensiones son las que dan la conformación a todo ese espacio. Las tablas de dimensiones ya más bien tienen campos, suelen tener más bien campos de texto, o muchos campos de texto. En cambio, las tablas de hechos suelen tener más bien campos numéricos. No es tan exactamente así, pero los campos de texto puestos en tablas de hechos no tienen mucha utilidad. O estos campos, como por ejemplo el número acá de comprobante, ya vamos a ver que después en los análisis que hagamos de inteligencia empresarial, a esto no lo usamos. No hacemos análisis con esto. Sí hacemos análisis y tomamos mediciones y cosas que pasan, sumas, promedios, mínimos, máximos, con los números que hay en las tablas de hechos. Y hacemos los análisis de filtros cruzados muchas veces con campos de texto que hay en las tablas dimensionales. Eso en líneas generales es, en líneas generales. Después vamos a explicar excepciones y vamos a explicar bien por qué algunas cosas. ¿Alguna pregunta? Claro. Claro. Después las dimensiones esas que están en esas otras tablas sirven para, ya vamos a ver cuando empecemos a armar ahora las visualizaciones, todas esas dimensiones o esos campos de texto los vamos a ir poniendo en los ejes de los gráficos o en las porciones de las tortas y dentro y en la parte de las alturas de las barras van a ser valores que vienen
de las tablas de hecho, o el tamaño de la torta, de cada porción de la torta, lo va a dar también un número que viene de las tablas de hecho. Pero la definición de las porciones o de las barras va a venir del lado de las dimensiones. Sí, algo así. Son campos que sirven para filtrar y sirven para explorar, como dijimos el otro día también, explorar en profundidad. Repasemos esa idea. Para no meterme de lleno en otra cosa. Repasemos. Repasemos ejemplos. Vieron el otro día que vimos un pequeño video que hablaba de, que era un video publicitario en realidad, que decía, con Power BI, tenga una vista a 360 grados de sus datos. ¿Qué sería una vista a 360 grados? Acá, que estamos mirando un plano. Bueno, por empezar, primero, el cruce de filtros. Yo acá quiero ver este mes de octubre y lo selecciono y el resto de la información se me adecua a este mes de octubre. Yo le quito el mes de octubre y se vuelve a acomodar. Todo. Este anillo acá, que es una venta de una sucursal o de otra, yo acá selecciono septiembre, quito la selección, aquí elijo esta familia de artículos, se reacomodó. Y así. Cambio el periodo o la época de análisis, cambia todo. Cambia esto, pero también cambia esto, porque estamos abarcando un recorrido en el tiempo distinto. Incluso cambian estos, que son porcentajes por mes, por trimestre y por año respecto de igual periodo del año anterior. Porcentajes de venta, porcentajes de utilidad. Incluso yo acá cambio y muevo esto acá. El periodo de análisis cambia totalmente. También cambia estos porcentajes, porque estos porcentajes van desde este punto, desde esta fecha en adelante, hacia atrás, perdón. Si estoy tomando fin de febrero. Entonces, por un lado, tenemos esto que es el análisis cruzado o los filtros cruzados. Y por otro lado está lo que es la exploración en profundidad. La exploración en profundidad es tomar una sola visualización. Digamos visualización, no gráfico. ¿Por qué? Porque esto no es un gráfico. Esto es un cuadro de selección. Esto es un segmento de selección. Y ya vamos a ver muchos otros elementos que hay. Bien, uno toma una visualización, se mete dentro de ella. Por ejemplo, acá, que tenemos familias de productos, acá nos metemos dentro de esa familia y la visualización se transforma en las subfamilias. Esas subfamilias las podemos usar para hacer filtros cruzados o también la podemos usar para meternos en profundidad. Ya ahí en profundidad tenemos artículos individuales. A ver, voy a buscar otro, Elegimos un artículo y nos va a dar toda la información. Estos son vendedores, estos son fechas, estos son sucursales. Metámonos por vendedor. Fíjense, aquí este vendedor, el siguiente nivel de profundidad, de acuerdo a cómo está hecha esta visualización. Claro, acá era familia de artículos
subfamilia, artículo. Eran 3 niveles. Uno puede armar los niveles como quiera, los niveles de profundidad. Acá teníamos vendedor. Si nos metemos dentro del vendedor, ¿qué vamos a encontrar? ¿Subvendedor? No. Podemos poner otra cosa. ¿Qué hemos puesto acá debajo del vendedor? Las familias de artículos. Entonces nos metemos en ese vendedor y exploramos, ahora sí, a nivel de artículo. O sea que no necesariamente cuando nos metemos en profundidad vamos siguiendo la misma dimensión. Acá sí, acá estamos en el tiempo, nos vamos a seguir metiendo con el tiempo. Teníamos meses, nos metimos en día, elegimos un día, el día hoy, 24 de octubre, porque esto está actualizado. Y vemos lo que pasa el 24 de octubre para cada una de las otras cosas. Esto es un informe. Este informe está en web. El otro día lo vimos también con un móvil. Los informes tienen páginas. Esta es otra página. Este es otro tipo de análisis y son otras las dimensiones que estamos cruzando. Incluso estamos haciendo un gráfico de tendencia. Este es otro informe. Lo que ven en rojo es costo, lo que ven en celeste es utilidad. Por fecha. Por artículo, por grupo de artículos. Nos vamos metiendo en profundidad y hacemos análisis cruzado. Así. Esto es lo que metafóricamente se denomina vista 360 grados de la información. Esto visto así se entiende muy fácil de manejar, muy fácil de manejar. Muy fácil de manejar con un móvil, con una tablet o con un celular. Tenemos casos nosotros que lo usan más con los móviles que con la web, porque es más fácil, o por lo menos lo tienen más a mano. O están en la casa o están, no sé, en una reunión y se fijan. Este cubo, luego de estos procesos que se encargan de conectar, de todas estas acciones, se forma el cubo y ese cubo queda listo para hacer el análisis. Ojo, estamos nosotros centrándonos por el momento más en la parte de minería que en la parte de análisis. Vamos a seguir con la minería. Por una cuestión de, si bien les voy mostrando un poquito de todo para que nos vayamos ubicando, porque si no uno habla en abstracto y no se sabe de qué está hablando. Es como la carrera, ¿no? Cuando uno la estudia no sabe realmente qué es la profesión. Después de 2 o 3 años, más o menos se dan cuenta qué era para qué servía lo que estaban estudiando. Bueno, vamos a tratar, dentro de lo posible, mientras explicamos, ir también mostrando un poquito la parte del final. Cubo OLAP, Online Analytical Process. Processing. Procesamiento analítico online. Este cubo, este almacén de información, de datos, warehouse es almacén, está armado con una serie de reglas de ingeniería informática orientadas al procesamiento online, instantáneo. Vamos un poquito más a la minería. Estamos ya cuando entramos a la parte de relaciones, ya estamos ¿dónde? ¿En el query o en el modeling? En el modeling. Porque ya el query
entramos por acá al query. El query se encarga de lo básico, de levantar. El modeling es para organizar y para algunos ajustes finos. Vamos a la vista aquí de tablas. Y en las tablas, por ejemplo, una de las cosas que se pueden hacer, acá tienen una ficha que se llama modelado, que es más específicamente para trabajar sobre las tablas, una por una, es, por ejemplo, darle algún tipo de formato. Por ejemplo, acá formatos de fecha, fecha corta, fecha larga. Ordenar. Bueno, yo quiero que quede ordenado por esta columna, o por esta, o por esta. Entonces ya se puede entrar a trabajar con campos de tablas. ¿Se acuerdan? El otro día hicimos un modelado que después nos iba a servir para hacer esta visualización. ¿Qué modelado hicimos? Le agregamos a la tabla cuentas, le agregamos una columna calculada que le llamamos ubicación. Lo hicimos con una función sí, que son como las funciones de Excel en inglés. Sí, localidad, se ponen entre corchetes los nombres de las columnas como en las referencias estructuradas. Sí, localidad, esta que es localidad, está en blanco, igual comilla, comilla, entonces Río Cuarto. De lo contrario, localidad, primer parte de la función. O sea que de acá, si está en blanco localidad, sale Río Cuarto. Si hay otra cosa, sale lo que hay. Bien, esa es la primera parte. Concatenado, ampersand, coma, Argentina. Entonces, ¿qué nos queda acá en esta columna ubicación? Nos queda Río Cuarto, Argentina, Córdoba, Argentina, etc. ¿Por qué? Porque si no lo colocamos Argentina, se nos iba, después acá, en esta visualización, se nos iba las vertientes, se nos iba a Chile. Y Córdoba se nos iba a España, y así con un montón de localidades, excepto una. San Pacho no se va a ningún lado. Es la única que, por lo menos, de acuerdo a lo que hemos probado nosotros, no tiene otra que se llame igual. Bueno, acá armamos este mapa. Pero para eso necesitamos, primero, crear la columna calculada y segundo, indicar aquí en categoría de datos que eso era que un lugar. Tenemos, porque si no, no dice nada, sin clasificar. Bueno, acá tenemos que indicar que esa columna es lugar, no ciudad. No le pongan ciudad, pónganle lugar. Acá tenemos ya esto todo dentro del modelado. Acá le agregamos una columna calculada tamaño, TAMSAL, tamaño del saldo. Con dos resultados, saldo menor, saldo importante.
según sea el punto de corte, sería 40.000. ¿Esto qué es? Una nueva columna, que nos sirve para qué? Para nuevas dimensiones. En general, las columnas que se agregan en tablas de dimensiones son nuevas dimensiones. Las columnas que se agregan en tablas de hechos, en general son nuevas no dimensiones, nuevas mediciones. O sirven para nuevas mediciones. No es lo mismo una dimensión que una medición. Antes de caer a esta parte, que es tal vez la más entretenida, antes de caer a la parte de visualizaciones, y un poco completando el concepto de que la información se puede tomar de distintas fuentes, no solamente de planillas de Excel o de bases de datos, sino, tomemos información de Internet. Vamos a agregar, vamos aquí a inicio. Cuando arrancamos el otro día, arrancamos con obtener datos, es lo primero que hacemos. El otro día nos metimos en obtener datos y tomamos del libro Mini Gestión. Vamos a seguir obteniendo datos. Acá nos dan todas las alternativas de los orígenes posibles. Vamos a tomar de web. Vamos a ver alguna web que tenga información numérica. Esta, por ejemplo, tiene muchas tablitas con números. Bueno, vamos a copiar la URL, ponemos acá. Una vez que identificamos cuál es el origen de los datos, nos muestra las tablas. Si lo hubiéramos puesto una base de datos o un libro de Excel, nos muestran las tablas, o las hojas, en el caso de los libros de Excel también. Bueno, acá nos va a mostrar las tablas, que en este caso son partes de la web a la cual estamos accediendo. Nos va a mostrar cada una de estas tablitas que están acá. Así haya una o dos tablas dispersas en algún lugar de la web, la va a mostrar. Esto, cuando hay mayor velocidad de internet, suele ser más rápido. Aquí está buscando las tablas, nos va a mostrar todas las tablas que hay en esto, que son unas cuantas. Una vez que aparezca la tabla o las tablas, vamos a elegir una y ya nos va a quedar conectada esa tabla, al igual que las tablas que tomamos de Excel. Cuando se actualice el cubo, va a levantar información desde el Mini Gestión y desde acá, todo a la vez. Y si tenemos varios libros y varias bases de datos y varias web, el cubo se arma con todos ellos a la vez. Podemos tomar de los más variados orígenes. Vamos a ver también un ejemplito con un archivo CSV. ¿Saben lo que son los archivos CSV? Lo están viendo en los prácticos, creo que ahora. Porque se usan mucho para transferir, si no lo están viendo, lo están por ver. Se usan mucho para transferir información con la AFIP. Los archivos CSV
Son archivos muy simples, pero que tienen información de alguna manera estructurada. Esta tabla, acá hay varias tablas, todo eso que veían en la web, está en la, vamos a ver esta, que es la que tiene cotización de algunas monedas. La elegimos, la cargamos y ya está. Nos actualiza todo el esquema, agregándose esa tabla. Esa tabla la veremos en la vista de relaciones. Sí, la vamos a ver, no lo vamos a poder relacionar con nada, creo. Pero se ve, toda tabla que hay se va a ver en la vista de relaciones. Aunque no tenga ninguna línea de relación. Es muy lento Internet, el que tenemos ahora, pero bueno. Me parece que mejor vamos a terminar haciendo lo mismo de siempre. Por ahí podría ser el campo calculado con datos de internet. Sí. Por ejemplo, traducir de dólares a De eso se trataría. Uno cuando hace cálculos, no lo hace necesariamente bueno, cambiamos internet, ahora se aligeró todo. Por acá, en algún lugar, aquí está esta tablita. La ponemos nomás ahí, pero no tiene relación. Vamos a ver que es muy fácil acá, con las funciones que se llaman DAX. DAX, Data Analysis Expression. Las funciones DAX están hechas, no se las voy a explicar todavía, pero están hechas para trabajar con campos de distintas tablas, muy fácilmente. Entonces, si tenemos una tablita de cotizaciones, que sería esta, aquí está la cotización, aplicando una DAX determinada, desde otra tabla podemos hacer cálculo. No es como en el Excel que tenemos que usar el buscar B. Entonces, no, acá es más sencillo. ¿Le podemos hacer algún modelado a esta tablita? Por ejemplo, le podríamos cambiar la cantidad de decimales, ponerle 4 decimales fijos. Fíjense acá, para probar. Acá le cambiamos el formato, pero vamos a hacer algo. Vamos a volver a la parte de editar consulta. Sobre esta tabla, vamos a hacer una división de columna
transformar. Tendríamos que tomar esta columna y dividirla en dos por un delimitador. Fíjense que acá tiene una barra. Bueno, entonces vamos a hacer dos columnas de una. Así como se puede hacer de una, de dos pueden hacer una, de una pueden hacer dos. Acá detecto cuál es el delimitador porque encontró varias barras. Y hace dos columnas. Bueno, todo eso se hace como es una transformación muy básica, se hace en la parte de query. Ya en la parte de modelado se hacen la relación y más bien los formatos. Bueno, guardamos y cerramos. Y acá entonces nos va a quedar esa transformación hecha. Bien. Vamos a hacerlo con un CSV. A ver. Vamos a hacer acá un nuevo documento de... ¿Nuevo qué? Haríamos acá, para hacer un CSV. Un nuevo texto plano, un nuevo documento de texto. Le vamos a llamar, a ver, condiciones de IVA. Condiciones de IVA, le vamos a poner un campo ID con y otro campo nombre. Entonces, vieron que teníamos por ahí en el mini gestión, en las cuentas, teníamos condiciones de IVA, pero teníamos una letra. Bueno, acá podemos hacer una tabla que nos ayude a identificar cuál es el nombre de la condición. Una tabla que no está en el Excel. Bueno, pero la vamos a hacer con un archivo de texto. C, punto y coma. Lo voy a hacer un tanto rápido esto, pero consumidor final, M, responsable monotrip, R, responsable inscripto, exento, lo guardamos. Esto se guarda como TXT, pero saben ustedes que los archivos CSV, coma separated values, valores separados por coma, tienen que ser extensión CSV. ¿Qué pasa si a un CSV le damos doble clic? ¿Se abre otra vez el bloc de notas? CSV. Doble clic. ¿Qué se abre? El Excel. ¿Es una planilla de cálculo esto? Como hicimos una planilla de cálculo con el bloc de notas. No, no es una planilla de cálculo. Pero el Excel los abre bastante bien, porque identifica dónde empieza cada una de las columnas. Volviendo acá, entonces, vamos a obtener datos, y ya de dónde ahora. Ni de web, ni de Excel, sino de un archivo de texto o CSV. Los que se vayan antes de las 5:30, por favor díganme
así le saco la asistencia. O después me decís la próxima clase. Bien, nos conectamos. Acá tenemos la única tabla. Nos pregunta cómo están delimitados los campos por punto y coma. Y ahí nos quedó esta tablita. A ver, vamos a verla en el editar consulta. Esta tabla, condición IVA. Fíjense que nos quedó la primera fila como una fila más. Le tenemos que decir acá en transformar, usar la primera fila como encabezado. ID con nombre. Bien, esto no lo voy a hacer, pero ¿qué podríamos hacer con esta tabla? Relacionarla ahora sí, a esta sí la podemos relacionar con... Aquí está, esta tabla la podríamos relacionar ¿con qué? Con la tabla esta de cuenta. Bueno, y hay otra... Y para completar esto, uno también incluso puede armar tablas propias del Power BI. Acá, obtener datos. Acá, editar consultas. Acá, al lado, hay un componente que se llama especificar datos. Con el especificar datos uno puede, en vez de hacer eso, de crear una tabla, un CSV, podríamos haberlo hecho acá mismo. ID con, y le ponemos C, y le ponemos E, y le ponemos consumidor final, etcétera. Ahí vamos armando, no lo voy a hacer todo, pero la armamos, y esa tabla directamente se arma y ya queda. Eso estaría dentro del ¿qué? Sí, serían dimensionales. Tablas de hecho, no, porque las tablas de hecho vienen de hecho. Y se supone que estas tablas que armamos acá son tablas que tienen una conformación fija. Se arman dentro del query o del modeling. No, del modeling, porque el query es cuando vamos a tomar información de afuera. El modeling es cuando, en este caso es información que le agregamos al Big Data. La agregamos y ya queda dentro del cubo. Bien, son distintas formas, menores, si se quiere, de ir complementando la información. Forma parte de la depuración. De la depuración para llegar al cubo, que tiene que ser lo más perfecto posible en cuanto a estructura. Es la parte más tediosa y menos entretenida, digamos, de la inteligencia empresarial, pero hay que hacerla una vez. Después lo demás es ya, aparte de ser más entretenido, es como que da un poco más de variantes, porque ya tenemos que entrar a pensar de otra manera, no tanto en cuestiones de un poco más duras de datos, sino ya tenemos que empezar a ponernos en la cabeza de quién va a usar esto para tomar decisiones. Entonces tenemos que empezar a armar las interfaces, lo que se ve, cómo se va a usar, cómo va a trabajar todo eso. Si vamos a hacer simplemente gráficos, vamos a hacer algún otro elemento, vamos a armar análisis de gráficos, líneas de tendencia.
algo que nos sirva para proyectar. Bueno, ya eso es como, por eso se separa todo lo que es el business análisis de la parte de minería. Porque incluso suelen a veces, cuando son equipos de trabajo, suelen trabajar personas distintas. Suelen a veces. Vamos a ver con mini gestión cómo hicimos un primer análisis de información. Vamos a la ya ahora sí a las visualizaciones y vamos a ver que acá hay armado un informe. Un informe que tiene 2 páginas por el momento. Acá están cada una de las páginas. Esta es otra. Cada informe tiene páginas. Todo esto se guarda en un archivo con extensión PBIX. PBIX. O sea, como si fuera Power BI. PBI y una X al final. Así como tienen el Excel, que son XLSX, o el Docs, que termina en X. Bueno, acá también termina en X. ¿Qué se guarda en el PBIX? Se guarda que las visualizaciones, se guarda todo. Todo lo que tenemos acá a la vista o no a la vista, todos los componentes, el query, el modelado, cada una de las páginas se guarda en un PBIX. Se puede hacer un informe por cada PBIX, con varias páginas, pero cada PBIX tiene un solo informe. Una vez que arman el PBIX que contiene todo esto, y ya vamos a ir a las visualizaciones, ya vamos a ir, pero el PBIX, ese archivo, es el que se sube a la nube. Entonces, a la nube va, ¿qué? El warehouse y van las visualizaciones. A la nube va el warehouse y va esta parte de arriba. Esa parte de arriba, donde se arma todo lo que es el análisis, es tal vez lo que se ve después. Abajo tiene el warehouse. Pero todo está en un solo archivo. Ese archivo, fíjense que acá hay un botón que dice publicar. Una vez que está todo hecho, se publica, se sube a un sitio que ya lo vamos a analizar, que se llama Power BI Service. Por cada cuenta que ustedes abran, o sea, si cada uno abrió una cuenta, va a tener un sitio de service, donde van a ir todos los PBIX que armen. ¿Está claro? O sea, con el Power BI Desktop, que es esta herramienta que estamos viendo, Desktop, es la herramienta de escritorio. Con el Power BI Desktop se hace el query, se hace el modelado, se hacen las visualizaciones,
se publica, después se loguean al service y lo van a ver ahí. Una vez que estén en el service, van a poder hacer otras cosas, como por ejemplo, obtener las direcciones URL que sirven para navegar por un explorador sin tener que entrar al service. O sea, esta visualización que está acá, de este ejemplo, aquí entramos navegando por Internet, por un explorador convencional de Internet. Entramos con una URL que es una URL larga. Esa URL se genera una vez que entran al service. ¿La generan cada vez que entran? No, se genera una sola vez. La primera vez que se publica el Power BI, el PBIX, la primera vez que se publica, entran al service y obtienen ahí la URL. Y listo, ya queda fija. Le pueden hacer un bit.ly, le pueden abreviar, le pueden hacer un código QR, lo que ustedes quieran. Conviene hacerle un bit.ly para que la gente que va a entrar, si quieren entrar navegando, no tengan que acordarse, que entre directamente con una URL abreviada. Ya vamos a ver entonces, todavía no entramos al service nunca. Estamos todavía en el desktop. Pero ya vamos a publicar esto, nos vamos a meter en el service, vamos a ver las cosas que se pueden hacer en el service. Dije, una de ellas es, una vez por lo menos, al principio, obtener la URL para después entrar con el navegador. Pero se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, exportar un PowerPoint. No, porque cada informe tiene una URL distinta. Vos podés tener un solo service. Podés tener un solo service, porque tenés supone tenés una cuenta. Podés tener ilimitados informes, o sea. Tenés 1 giga de espacio, con la gratuita, y con la paga 10 gigas. Pero con 1 giga, ¿sabes? Sí, poquito. Este de mini gestión, por ejemplo, este de mini gestión tiene 256 KB, menos que el XLSX del mini gestión. A ver, estoy viendo el de la empresa esta que les digo tiene 1 millón de registros, tiene 132 megas, o sea, menos que un CD. Tengo otro acá que tiene bastante información, 2 megas. De último te creas otra cuenta, pero no hemos tenido problemas nunca nosotros. Son chiquitos en general, los PBIX. ¿Y las páginas, la edición de páginas de los informes, podés restringirla o una vez que pases el URL pueden entrar todas las páginas del informe? No. Vos quieres que una página le vea el gerente y la otra vea solamente el dueño o el gerente de marketing. No, tenés que hacer en ese caso paneles, que ya se los voy a explicar. Los paneles son otra cosita que se hace dentro del service. Los paneles son como tomar partes de informe, una parte de un informe, otra parte de otro informe, y armar un subconjunto y ahí sí identificar quiénes pueden entrar y quiénes no. Eso se hace en el service.
A ver, acá tenemos, empecemos por este. Esta es una visualización. Se arma a partir de estas dos paletas que tenemos a la derecha. En una figuran las tablas. En principio, los nombres de las tablas. Si lo expandimos, nos aparecen los campos de las tablas. Y en esta otra paleta que está acá, en esta otra zona, digamos, es cómo se arman las visualizaciones. O sea, acá están las tablas y los campos de las tablas. Y acá están, esta es la parte específicamente para el armado de la visualización en sí misma. ¿Qué tiene? Aquí abajo tres sectores. Un sector o una ficha, digamos, para el contenido, para colocar los campos en el lugar que correspondan según la visualización que sea. Una segunda ficha que es para las propiedades de la visualización, los colores, los tamaños, algunos comportamientos. Y una tercera ficha que es para complementos de análisis, líneas de tendencia, líneas promedio. Esto ya es para análisis. Esto es para, digamos, propiedades o formatos, y esto es para contenido. En la parte de arriba de toda esta barra o paleta están cada uno de los elementos visuales de los cuales disponemos. Hay un grupo que ya viene con el Power BI que son propios del Power BI, que son estos 30 que están acá. Sin embargo, hay muchos otros. Podemos entrar a un almacén, se llama, que son visualizaciones fabricadas por terceros, que son muchas más todavía. Es decir, es como que a esta herramienta le han dejado libre una parte para que terceros programadores generen sus propias visualizaciones y las pongan. Hay muchas, algunas interesantes, y las pongan en general gratis. Hay algunas que son pagas, pero la minoría son pagas. La mayoría son gratuitas. O bien tienen una versión gratuita y una versión paga. Pero les aseguro que las gratuitas son bastante completas. Por lo menos en los trabajos que hemos hecho nosotros, nunca nos hizo falta recurrir a una de las que están pagas, de las que son pagas. O se usan las que son estándar, o se usa alguna de las que son agregadas, que cada vez hay más. Si uno no le agrega ninguna, aparecen estas 30 estándar. Bien, en esta primera visualización tenemos un gráfico de barras en el sentido horizontal. Lo podemos transformar en uno vertical. A ver, vamos a armarla desde cero. Vamos a eliminarla. Vamos a armarla otra vez. Ponemos acá. Nos arma una visualización vacía. La acomodamos, le ponemos el tamaño que querramos. Y vamos a, primero, indicar, arrastrar desde acá los campos que queremos que aparezcan como identificadores de las barras. Vamos a elegir la tablita tipos, esa que tenía
tipos de clientes, revendedores o productores. Ponemos acá. Perdón, vamos a ubicarnos acá. Tipo lo ponemos acá en eje. Y el otro elemento importante son los valores que vamos a graficar. Los valores los vamos a tomar, vamos a representar acá ventas por tipo de cliente. Entonces lo vamos a tomar a los montos de ventas de la tabla transacciones. Vamos a tomar acá un campo que es el total de ventas. El total. Lo vamos a poner directamente y me quedo ahí. Si agrego solo a que interpreto, como era un número, interpreto que va en valor. Acá está el eje con los tipos y acá está la medida que viene de una tabla de hechos y la pone como valores. Ahora, esto está por los distintos tipos de clientes. Productor, revendedor, y acá hay uno que no tiene categoría, que es el consumidor final, que tiene muy poquita información. Si queremos explorar en profundidad, podemos aquí, en la parte del eje, agregar más dimensiones. Por caso, vamos a colocar el nombre de la cuenta. Colocamos acá. De forma tal, aquí tenemos, incluso cuando pasan el mouse, si no alcanzan a ver, pasando el mouse se amplía un poquito. Dice de cómo se llama el eje y su valor. Si exploramos en profundidad, explorar en profundidad, nos aparecen para ese tipo de clientes que creo que eran, ¿cuáles eran? Productor, nos aparecen los nombres de los clientes, bueno, que son 2. Cuando trabajamos con un caso real son muchos más. Y tenemos los montos de venta para cada uno de ellos 2. Podríamos agregar más dimensiones para explorar más en profundidad. ¿Qué pasa si queremos ver, pero todos los clientes, todos los nombres de los clientes? Entonces, en vez de explorar en profundidad, damos clic al siguiente, a este botoncito que se llama bajar al siguiente nivel de jerarquía, que no es lo mismo que explorar en profundidad. Porque meterse en profundidad es agarrar una barrita y ver lo que hay adentro. En cambio acá es bajar un nivel, digamos, ignorar la primera dimensión, esta, y pasar a la segunda. Y aquí volvemos. En la zona esta de datos, de los contenidos, de las visualizaciones, ya vamos a ir explorando porque cada una tiene una forma de armarse distinta, pero en líneas generales son más o menos así. Hay una parte de filtros. Los filtros, que son filtros como para excluir información que no va a aparecer. Los filtros se pueden poner por visualización, o se pueden poner por página, o se pueden poner para todo el informe. Esta página tiene un filtro. Aquí tiene un filtro la página, que dice que, yo acá busqué el campo punto de venta, todos los puntos de venta mayor que 0. Porque no quiero que salgan los recibos.
Entonces, como los recibos no tienen punto de venta, entonces los excluimos. Entonces pusimos un filtro a nivel de página. A ver, lo voy a eliminar. Vamos a hacerlo de vuelta. Vamos a tomar punto de venta, lo vamos a tomar de la tabla esta comprobante, punto de venta, un filtro a nivel de página, no de informe. Porque se pueden hacer filtros a nivel de informe también, para que todos los informes tengan el mismo filtro. Perdón, para que todas las páginas tengan el mismo filtro. Acá vamos a hacer un filtro a nivel de página únicamente. Colocamos punto de venta, podemos hacer un filtro avanzado, se llama, y decimos que sea mayor que 0. Y aplicamos el filtro. Bueno, es un filtro que le colocamos a la página. Una idea más, porque acá tenemos que ir un poquito más a explicar en detalle algunas cosas. Una idea más quiero que vean, para los que ya quieran empezar a practicar. Mientras antes empiecen con esto, mejor. Formato. Editar interacciones. Las interacciones es la manera en que se relacionan las visualizaciones entre sí. Fíjense, yo me posicioné acá. Ahora, paso por encima, teniendo esto, editar interacciones activo. Paso por encima de las demás visualizaciones y me muestra acá un filtro. ¿Qué quiere decir? Eso significa que si esta visualización afecta o no a esta. Si le pongo que no, cuando yo aquí seleccione no va a afectar en cómo se está viendo o qué datos está mostrando esta. Acá le puedo poner que sí o que no o algo intermedio. A ver, les explico cómo es ese intermedio. Yo elijo acá, fíjense, queda destacada, en vez de filtrar, queda destacada la parte que corresponde a esto que seleccioné. ¿Ven? Y así con cada uno. Entonces, después me ubico acá en esta visualización y tengo que ver cómo son los filtros. Son muchas. Si uno se pone a ver, si uno tiene como acá unos 6 o 7 visualizaciones u 8, cada uno tiene con las otras 7. 8 por 7, 56. Son muchas combinaciones. En principio, cuando esto se arma, queda una por defecto. Pero uno puede retocar eso para evitar algún filtro o para hacer algún filtro de otra manera. Y siempre, y con esto cierro, así, completo. Siempre cuando uno se mete en profundidad y dice ya no hay más niveles de análisis, siempre está esto, que es ver registros. A ver, voy acá, este ejemplo real, voy al día de hoy, ver registros que conformaron, hay muchos acá. Uno puede, metiéndose, puede llegar a ver ya las operaciones como si fuera a ver la planilla de Excel, de donde vienen justo los datos que están dentro de esa partecita
de la punta de la rama. Bueno, con esto terminamos la segunda clase, nos vemos la clase que viene.